Hola, bienvenidos, bienvenidas otra vez aquí de nuevo con Lizeth Sosa, Enrique Plata, y estamos en este tema tan interesante de la inteligencia emocional. Quiero recordarles, la inteligencia emocional es la capacidad, pero también es la habilidad, porque acuérdense que se desarrolla, de reconocer, comprender, entender, manejar nuestras emociones y las de los demás. Así de que estamos en este proceso de entender. La vez pasada fue un episodio muy bueno, no se lo pierdan si no lo han visto. Hablamos de la fórmula preventiva y es muy importante que tengan esta herramienta para ustedes y sus hijos. Y en esta ocasión seguimos hablando de nuestros niños, seguimos hablando de cómo nosotros podemos ayudarles, cómo podemos realmente ser un instrumento de Dios para ellos y ayudarles a pasar por la edad, pero sobre todo a aprender en el proceso, con situaciones que ellos viven a diario, cómo aprender a ser inteligentes emocionalmente. Es muy importante. Recuerden que hemos hablado desde el año pasado de lo importante que es validar las emociones de los niños, no juzgarlos, no criticarlos porque están llorando, porque sienten ira, porque sienten tristeza, porque están demasiado eufóricos, porque a veces hasta los regañan también porque están muy alegres. Y tengo este micrófono desmayándose acá. Esperen un momentico. Ya aquí, ya. Ya creo que ahí se va a quedar. Entonces, gracias. Estoy con el productor acá, entonces él quiere solucionarme todo también. Bueno, entonces, una de las cosas que estábamos hablando fuera de cámara es que Lichi decía que cuando atiende a un niño que ha sufrido, por ejemplo, bullying, los que hablan son los papás. O sea, la tendencia al papá a hablar por el hijo, pensar por el hijo, sentir por el hijo, decir por el hijo, y no darle la oportunidad, porque no le ha enseñado a qué es lo que está sintiendo. Uno de los primeros pasos de la inteligencia emocional es identificar lo que siente. Y para no complicarnos, tenemos que trabajar con las cuatro emociones más básicas de todas, que son tristeza, alegría, ira y temor. Esas cuatro. Tratar de encasillar dentro de esas cuatro. A ver, mi amor, ¿qué estás sintiendo? No, sí, a ver, explícame, háblame, qué te molestó, qué para ayudar. Ah, entonces estás sintiendo ira. Y la ira está bien, porque esto es, pero vamos a lidiar a ver qué vamos a hacer con esa ira. O miedo, o alegría, o estás triste. Entonces, cuando ya en primera instancia logras identificar las emociones, ya puede entonces el niño mantener una conversación. Es que estoy triste porque tú me prometiste que me ibas a llevar al parque. Mira, eso es un niño que está identificando una emoción. Dice, sí, mi amor, y tienes razón en estar triste en este momento, mi amor, porque tú sientes que yo te estoy fallando, pero recuerda que yo también te dije que si llovía, no podíamos ir al parque, mi amor, porque con lluvia no podemos y no nos dejan ir al parque, ¿ok? Entonces ya hay una conversación de dos seres lindos e interesantes. Claro. Cuéntanos, Lichi, ese fenómeno de los papás de querer hablar, pensar, sentir y todo por los hijos. Sí, yo tuve un referido hace poco de una niña que le dijo al niño, te quiero matar, ¿no? Y entonces ya eso la escuela lo reporta y porque son palabras que hay que poner cuidado. Pero yo hablaba cuando estábamos haciendo la primera entrevista, entra la mamá a contar todo de una sin primero presentar a la niña, ¿no? Entonces, cuando me estoy ya tratando de formar una relación con la niña, la mamá entra para decirme otra vez la historia. Entonces, yo lo que permití fue que la señora dijera la historia, pero dentro del proceso, cuando yo hacía las preguntas, la niña estaba tan, ya, yo como que ya sabía que la mamá iba a reaccionar así, entonces la niña dijo, dile tú, mami, dile tú, sin ella querer iniciar o conversar qué pasa, ¿no? Me toca sacar a la señora de la oficina y conversar con la niña. La niña no sabía cómo empezar, qué había pasado,
porque había dicho que quería matar al niño, porque tampoco sabía cuál era la historia real, porque en ningún momento que ocurrió todo el bullying, la, la niña le pudo decir a la mamá exacto qué le estaba pasando. Mm. Entonces, la niña comienza a contar que dos niños le agarraban la mochila, la jalaban, la empujaban y pasó repetidas veces hasta que la agarraron por la mochila, la tiran y se cae en las escaleras, ¿no? Entonces ahí es cuando llega con las rodillas malitas, la oficina llama a la mamá, entonces la mamá entra en un estado, pues, me imagino preocupación, pero comienza a interrogar a la niña, que por qué no se defendía. Entonces, ni siquiera la niña lo único que decía, y mi mamá me comenzó a preguntar y se enojó conmigo y me dijo, ¿por qué no me defendí? O sea, comenzó a interrogar y a preguntarle por Ujú. qué no. Y ahí mismo la comenzó a tratar como una bobita, que pues usted no sabe, usted nunca me ha visto a mí reaccionar, usted sabe que yo no me quedo callada porque no hizo lo que yo hizo, lo que yo sé hacer, usted sabe que yo le he dicho que usted me tiene que decir las cosas a mí. La niña en ningún momento iba a llegar a decirle a las cositas a la mamá. La niña tiene 8 años. Vamos, perdón, te interrumpo para explicarles ese fenómeno que es tan desolador y tan frustrante cuando hasta uno de adulto llega a contar que alguien lo lastimó a uno y el marido, porque estamos hablando de que ese modelaje lleva Ujú. a una repetición del comportamiento. Tú llegas con tu esposa, tu esposo, vamos a decirlo esposo porque vamos ya a traspasar, esta niña ya creció. Claro. Entonces llega la mujer y le dice al esposo, es que el jefe volví, me regañó y me dijo esto y lo otro, y está uno deshecho. Y el marido, eso sí, yo le he dicho a usted que renuncie, que para qué se no, deja, pues contéstele, pero como a usted le gusta que le maltraten, o sea, ¿por qué reacciona el adulto regañando? El niño que se cae y le pega una palmada encima, que eso sí, para que no sea bruto. Levántese a ver. Y le pegan un vaciadón. O sea, Típico. ¿por qué reacciona el adulto así? Porque el adulto está sufriendo al ver sufrir a quien ama. Mm. Cuando el adulto sufre por ver sufrir al que ama y no puede gestionar la tristeza que le produce el que la persona esté sufriendo, que lo lógico sería, ven, mi amor, sí, tienes razón en sentirte mal porque pues te maltrató el jefe, ven, te doy un abracito. Pero no es verdad lo que él dijo, tú eres una mujer preciosa, inteligente, no sé qué. Consolar, darse el espacio para sentirse triste, coger esa tristeza, sentirse también triste, consolar y después de consolar, ver cuáles opciones hay. No, la reacción no es tristeza. La reacción a esa tristeza se convierte en ira. Y Mm. como yo me pongo bravo porque a ti te lastimaron, Claro. pero tú eres la persona que me está haciendo sufrir directamente porque no quiero verte sufrir, me estás haciendo sufrir, entro en crisis. Hay un temor a pérdida, hay un temor a sufrir y en fin. Entonces, la mamá al regañar a la niña es por eso, porque el ver sufrir a su hija la está haciendo sufrir a ella. Y ese sufrimiento, en lugar de manejarlo como debe ser lo lógico, con tristeza, lo convierte en ira Mm. y reacciona contra la víctima, que es absurdo y que es desconsolador, porque a ti te fue mal en algo, la estás pasando mal y llega la persona que te ama y te lo hace peor. Exacto. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sencillamente darse cuenta en el momento que me están contando las personas que sufren, para yo respirar y decir,
ella necesita mi consuelo, mi apoyo, mi abrazo, mi valoración y mi validación de sus sentimientos. Entiendo que estés triste, mi amor. Entiendo que hayas sentido ira y te haya salido esa palabra. Entiendo porque te sentiste, pero mi amor, eso no debería volver a pasar y volvemos al episodio pasado, la fórmula Sí, preventiva, analizar, reconocer el sentimiento, analizar lo que pasó, mirar las consecuencias, todo, tomar decisiones para saber qué vamos a hacer la próxima vez y así tomamos autoridad y entramos en el manejo de la emoción. claro. Sigue, Liche, que te Sí, interrumpí. entonces la niña exactamente no dijo eso allí. Fue que la mamá usó una amenaza, digamos. Tengo que ir a la escuela la niña porque como no se sabe defender. Wow, En- ironía. Uy, exacto. pero Entonces la niña, al momento que se siente otra vez amenazada por la misma situación, reaccionó, te voy a matar. Esa fue la claro, reacción, porque es lo único que tenía ya. O sea, mi mamá me va a volver a decir lo mismo y me hace sentir así. Entonces yo me tengo que defender de la manera, lo más que me imagino que ella pudo decir Claro. a sus 8 años es, te voy a matar. Entonces ya el referido que yo tomé no era ni siquiera porque la niña había sido llevada, había experimentado bullying, sino por la palabra que dijo. Claro. Entonces, cuando estaba hablando con la niña, la señora ya no está con nosotros, le comenzó a preguntar a la niña, pues, el orden. Llegamos al punto de que la niña me decía, yo no sé, o sea, como que I didn't mean to, no era sé. eso, claro. ¿no? Eso es lo que tengo miedo que mi mamá me regañara. Llegamos Wow. allí. Entonces, ni siquiera es ahora el trabajo con la niña, sino estamos viendo es que un padre puede llevar hasta un niño que sufre bullying a nunca poder tener las habilidades sociales y la inteligencia emocional para poder resolver sus propios problemas. Y comienza pues desde la casa, desde Claro. la misma autoridad o los que damos ejemplos en la Y en casa. caso de que ya sea extremo, porque hay Ujú, casos de bullying Sí. que ujú, el niño ya no está en la ujú, capacidad de ujú. defenderse, hay que ir a la A la escuela, escuela, pero en la usar, actitud con el niño correcta, ¿no? claro. Y decir, cuando ya el niño ha utilizado todas sus armas Ujú, y ninguna funciona ujú, porque ya es demasiado. claro. Yo me acuerdo también, tengo un caso, Davidcito sufrió bullying en elementary, en la escuela. Entonces yo le di todas las fórmulas para defenderse y no funcionó. Era un niño más grande, un poco más grande, y era un niño supremamente agresivo. Entonces ya llegó al punto de que utilizando todas las herramientas, él hizo todo lo que le dije y no se pudo. Como yo sé que ir a la escuela realmente eso casi siempre no funciona de mucho, entonces a los niños los recogían los papás en el carro. Y entonces yo le dije, dime cuando el niño qué es y dime cuál es el carro del papá. Entonces, pum, llegó el papá, una camioneta con la mamá y creo que había una o dos niños más pequeñitos y el niño se subió y yo me fui. Le dije, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces me dijo, hola, ¿cómo está, señora? Le dije, yo, mira, mi hijo es compañero de tu hijo. Entonces dijo, ah, sí. Y le dije, sí, pero quiero pedirte un favor. Em, es que tu hijo está molestando a mi hijo, pero ya ha llegado a un punto de que lo pueden agredir porque quieren sacarle con otros niños el lente de contacto, lo quieren trincar para sacarle el lente de contacto. Si mi hijo se mueve todo, pueden sacarle un ojo, o sea, me Claro. parece que ya es un Mm, nivel. Entonces el niño, que ya se había subido a la camioneta, dijo, eso no es verdad. Entonces el papá dijo, ¿y cómo usted, señora, que su hijo no está mintiendo? Le dije, porque tu hijo le dice a mi hijo, no puedo decir la palabra, la frase, pero le No dice, las me imaginamos. hago popis en la tumba de tu abuela. mm, Le dije, creo que usted reconoce esa frase.
Y ahí mismo el papá lo miró así al chino Se y dio dijo, cuenta. ok, yo tomo medidas, señora, no se preocupe que no va a volver a pasar. El chino Ay. tembló. Porque yo me puse a orar y le dije, Señor, dame una estrategia, dame una estrategia, dame una estrategia para esto. Yo sé que no es hablar a la escuela, dame una estrategia. Y le dije a David, cuéntame todo lo que te dice, todo, todo, todo. Cuando David me dijo, él me dijo esto, dije, listo, ya tengo una prueba. Claro. Entonces me fui con esa prueba y cuando le dije esa frase, ¿dónde la aprendió el niño? Claro. Entonces, Claro. el papá y mismo dijo, sí es verdad. Miró al chino y el chino se escalofrió cuando el papá lo miró Guau. y nunca más. Pero lo que yo les digo, siempre Dios nos va a ayudar, siempre Dios nos va a dar una estrategia. Por eso, cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando hablamos de los conceptos, de los principios, mencionamos siempre la palabra y la oración, porque es Dios el que conoce el caso específico, el que conoce a tu hijo específicamente, el que te conoce a ti y Él te va a dar una salida. Es esta herramienta maravillosa de la oración. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, cómo manejar, porque no hay una fórmula en general para todos los niños. Los niños son Cada diferentes, niño las es situaciones diferente. son distintas, no podemos generalizar. Entonces es ahí donde entra Dios y es ahí donde en lugar del impulso al hablar con un niño, y usted defiéndase, y usted haga, mire que si usted no se defiende yo voy y ya va a ver que eso es impulso, eso es amenaza, la ironía, la amenaza y todas esas cosas son fruto del impulso, de la falta de inteligencia emocional, de sabiduría y de no saberse frenar, que es otra de las herramientas grandes de la inteligencia emocional, que es parar, detenerte, pensar, orar y más bien pedirle ayuda a una estrategia. Les quería leer Proverbios 19:11. El que es prudente controla sus impulsos. Proverbios 19:11. El que es prudente controla sus impulsos. El impulso no sirve sino para arrancar en una carrera. Pero en situaciones de comunicación, de todo lo que tiene que ver en resolución de conflictos, el impulso es tu enemigo número 1. Detente, para, cuenta hasta 10 respirando profundo. Es un paso, ustedes no se imaginan lo que es la respiración. La herramienta tan maravillosa que es la respiración. ¿Como ejercicios de respiración? 10 segundos, Oh. respiras y botas. 1, 10 veces. Inmediatamente le pasas tú el mensaje a tu mente y a tu organismo y al sistema nervioso que no estás en peligro. Tu sistema se relaja y es lo que te va a ayudar a pensar. ¿Sabes que a mí me pasa eso inconscientemente? Yo no sabía. Respiras. Yo suspiro Ah, cuando estoy estresado, cuando estoy bravo, cuando estoy algo. Y mi esposa piensa que es personal. Porque yo estoy manejando, lo que sea, y estoy yo mismo ensimismado, y yo hago... Ah, me bueno, porque si relajo. haces... Ay, No, no, no. No, no. Pero como diciendo otra vez. ella me ha hecho caer en cuenta que yo me la paso, pero, Pero fíjate que como soltando. inconscientemente estás empleando. Ahora hazlo Ahora tengo que más hacerlo más veces. consciente. consciente. Ajá. Y que se vuelva un lenguaje con todo el mundo. Porque espera, Claro. a ver, y espérate, estamos un poquito Sí, estresados. sí, A ver, sí. vamos. Ay, qué rico, démosle aire a los pulmones, botemos, démosle aire a todo. Nunca lo he hecho relajémonos. conscientemente. Cuando el cerebro se congestiona por el estrés, entra en modo lucha, huida, ¿no? Ujú. Entonces todo está acelerado, la presión, está la sangre alterada, todo está alterado y estamos en modo así. Lucha o huida, porque la huida es negación, que es otra arma terrible que algún día hablaremos también de lo malo que es la negación en el proceso mental, emocional de una persona. Pero cuando tú entonces le das aire a tu cuerpo,
Le estás diciendo, tranquilo, Tranquilo. todo está bien. Wow. Bájate de ese sistema de pelea y no te tienes que proteger. Tranquilo, todo está bien. Empiezas entonces a regular tu sistema sanguíneo, tu sistema nervioso, todo comienza a ubicar y entonces te vas a dar cuenta que vas a poder pensar. Porque de resto no piensas. Por eso las personas llegan aceleradas y pegan un tiro, aceleradas y dicen una cosa y después dicen, ¿yo cuándo dije eso? Claro. Yo no sé por qué hice esto. Porque en ese modo no estamos pensando y podemos hacer cualquier tipo de tontería que puede después ser algo grave. O hasta decir cosas que uno no quiere Por decir. eso. Entonces, y hay cosas que después decimos y son difícilmente reparables. Toca esperar tiempo para que se sanen. Entonces, bueno, creo que ya hemos terminado hoy con este tema y creo que es muy importante respirar. saber que tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de que el impulso es malo, cómo hablar a nuestros hijos, cómo manejar las situaciones que nos ponen bajo presión y va a ayudarnos mucho el ser personas prudentes, el saber respirar, el orar y pedirle a Dios una estrategia. Así de que vamos, si les parece a ustedes, a orar por esto. Padre precioso, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es sabiduría, tu palabra es verdad. Sí, los impulsos, la primera reacción, eso no nos sirve de nada, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a poder detenernos, respirar, orar, para poder pensar con claridad y pedirte sobre todo que nos des sabiduría, que nos des una estrategia y que nos quites el temor, nos quites el miedo y podamos hablar correctamente, guiar a nuestros hijos y darles seguridad con nuestras palabras y con nuestros hechos. Gracias, Dios, porque eres un Padre bueno, porque todo está en tu palabra y tú nos ayudas en todo momento. Espíritu Santo, ayúdanos, muéstranos cuando estamos mal y ayúdanos, Señor, a salir de ese estado. Glorifícate en nuestra vida y en nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. con la bendición de Dios, nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes por